Perfecto. Ahora vamos a ver un escenario real donde NAS es crítico, la exploración energética, específicamente en industrias de petróleo y gas. Quiero que se queden con esta idea desde el inicio. Este tipo de industria maneja volúmenes masivos de datos y requiere un rendimiento extremadamente alto. Lo que observamos en esta lámina es un flujo completo de trabajo que va desde la captura de datos hasta su almacenamiento final. Estamos hablando de un entorno donde los datos se recopilan, se procesan, se analizan y finalmente se archivan. La idea clave es que estamos frente a una carga de trabajo intensiva tanto en volumen de datos como en capacidad de procesamiento. Veamos el flujo paso a paso. Primero tenemos la recolección e importación de datos. En esta etapa se capturan grandes cantidades de información sísmica proveniente de sensores y equipos especializados. Luego viene el preprocesamiento de datos, donde la información se limpia, se organiza y se prepara para su análisis. Después encontramos la fase de procesamiento de datos, que es una de las más exigentes desde el punto de vista computacional. Aquí se realizan cálculos complejos sobre enormes volúmenes de información. Posteriormente se procesan los resultados obtenidos y, finalmente, toda la información relevante se almacena en sistemas de archivado para su conservación a largo plazo. Lo importante es entender que estamos frente a un pipeline completo de datos, donde cada etapa depende de la anterior. Ahora bien, ¿qué tipo de datos se manejan en este entorno? Principalmente datos sísmicos. Estos datos suelen almacenarse en archivos de gran tamaño y requieren procesamiento continuo. Se utilizan para actividades como exploración petrolera, simulaciones geológicas y análisis de reservorios. En la parte central de la lámina observamos diferentes etapas de procesamiento como regular processing, pre-stack y post-stack. Lo importante aquí es que no estamos hablando de un único servidor trabajando, sino de muchos servidores procesando información en paralelo. Esto es lo que conocemos como HPC o High Performance Computing, es decir, computación de alto rendimiento. Ahora llegamos a una de las partes más importantes para el examen, los requerimientos del negocio. Este tipo de organizaciones puede generar entre 1 y 20 terabytes de datos por día. El modelo de acceso suele estar basado en archivos muy grandes y en operaciones de lectura y escritura secuenciales. Además, requieren anchos de banda extremadamente altos, que pueden alcanzar varios gigabytes por segundo por petabyte almacenado. También necesitan alrededor de 100.000 IOPS y latencias medidas en milisegundos. La conclusión es clara, estamos frente a un escenario de Big Data con una necesidad muy elevada de throughput o capacidad de transferencia de datos. Una vez procesada la información, los especialistas realizan tareas de interpretación sísmica y simulación de reservorios. Aquí es donde los datos dejan de ser simples archivos y se convierten en información valiosa para tomar decisiones de negocio, como determinar dónde perforar un pozo o evaluar la viabilidad de una inversión. Después de todo este procesamiento, enormes volúmenes de información deben almacenarse durante largos periodos de tiempo. Por eso el almacenamiento masivo y el archivado son componentes fundamentales de esta arquitectura. Ahora surge la pregunta clave, ¿qué tipo de NAS deberíamos utilizar en este escenario? La respuesta es Ocean Store Pacific, una arquitectura scale-out. ¿Por qué? Porque necesitamos escalabilidad, alto throughput y procesamiento paralelo. La capacidad de agregar nodos al sistema permite que la infraestructura crezca al mismo ritmo que los datos. ¿Y por qué no utilizar una arquitectura centralizada como Dorado? Porque, aunque Dorado ofrece una latencia excelente y un rendimiento sobresaliente para aplicaciones críticas, no está diseñado para manejar el crecimiento masivo y continuo que encontramos en escenarios de Big Data. La idea clave es que este tipo de entorno requiere una arquitectura scale-out. Aquí también vemos aplicadas muchas de las tecnologías que hemos estudiado durante el curso. Tenemos clústeres multinodo, altos niveles de ancho de banda, procesamiento paralelo, protocolos como NRFS y HDFS y almacenamiento distribuido. Todo esto trabaja de manera conjunta para soportar las necesidades del negocio. En el examen, este tipo de escenario suele aparecer con pistas muy claras. Si ven referencias a varios terabytes por día, deben pensar en Big Data. Si se menciona procesamiento sísmico HPC, deben pensar en scale-out NAS. Y si el requerimiento principal es un throughput muy elevado, la respuesta correcta normalmente será Ocean Store Pacific o una solución scale-out similar. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos una empresa petrolera que genera 10 terabytes diarios de información y necesita procesarlos en paralelo mediante múltiples servidores. En ese caso, la solución adecuada sería una arquitectura scale-out NAS. Y aquí está el concepto más importante de toda la lámina. Cuando el volumen de datos crece constantemente, es necesario escalar agregando nodos. Ese es el principio fundamental detrás de las arquitecturas scale-out. Un error muy común es elegir una solución NAS centralizada sin considerar el crecimiento futuro, ignorar los requerimientos de throughput o no tomar en cuenta la necesidad de procesamiento paralelo.
La forma correcta de pensar es simple: Big Data implica Scale Out. Para resumir, cuando hablamos de exploración energética debemos asociarlo inmediatamente con tres conceptos: Big Data, HPC y Scale Out. Para finalizar, esta lámina nos enseña una lección muy importante: no todos los problemas se resuelven con el mismo tipo de almacenamiento. Cuando nos enfrentamos a grandes volúmenes de datos, procesamiento paralelo y crecimiento continuo, la respuesta correcta es una arquitectura Scale-out NAS. Y eso es exactamente lo que evalúa el examen: entender el escenario, identificar los requerimientos y seleccionar la arquitectura adecuada para resolver el problema.